conferencia. Gracias, Peter. Realmente muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Maylin. Maylin, ahora si te vemos, te escuchamos. Hola, Maylin. Sí, me ven y me escuchan. Sí, perfectamente. Entonces, si tú tienes la presentación, tú la puedes compartir ahora desde tu pantalla. Un segundito. Ok. Perfecto. Estamos viendo. Perfecto. Listo. Ok, perfecto. Ok. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación en esta conferencia. Estaré hablando sobre un programa que había implementado en el Colegio Carol Morgan en el año 2019 y que todavía se ha establecido en este año también. Una de las cosas que voy a estar hablando es sobre la resiliencia a través de la pedagogía. Entonces, Tillis, una niña de 10 años, estaba caminando en la costa de Tailandia con su familia. Y en un momento estaba viendo como el océano básicamente estaba actuando un poquito extraño. Pero esos elementos que ella estaba viendo y se estaba dando cuenta eran elementos que su profesor de geografía le había comentado anteriormente. En el 26 de diciembre del año 2004, 14 países fue impactado por un tsunami que fue creado por un terremoto de 9.1. Casi 230,000 personas perdieron sus vidas. Pero por Tillis Smith poder identificar esos elementos, ella pudo salvar 100 personas. ¿Qué tal si había más personas como Tillis Smith en todos esos países, donde ellos hubieran podido básicamente decirle a las personas que tenían que ir a un sitio más elevado? Muchísimas personas hubieran podido sobrevivir. La educación ante desastres, ¿verdad?, es proporcionar conocimiento a individuos y grupos para tomar medidas en reducir sus vulnerabilidades a los desastres. Y hay 3 factores que son sumamente importantes para establecer, que es la concientización de amenazas, lo que es la identificación de vulnerabilidades, pero también esa enfatización de capacidades. O sea, para poder reducir brechas, no es solamente poder básicamente decir, estas son mis vulnerabilidades, pero también con mi capacitación, cuáles son mis recursos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo usar? Y no solamente esto, pero cuál es mi conocimiento sobre estas amenazas. Uno puede reducir esa brecha y crear lo que es la resiliencia. Hay 2 factores de lo que es la educación. La experiencia es básicamente el desarrollo de lo que es la educación. Está la experiencia directa y lo que es la experiencia indirecta. La experiencia directa es básicamente esa conexión que nosotros tenemos con esos tipos de posiblemente desastres o ese impacto o esa amenaza. Por ejemplo, aquellos que viven en áreas rurales tienen esa relación bien cercana a lo que son sequías, a lo que son inundaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquellos que tienen una experiencia indirecta, ¿verdad? Aquellos que viven en áreas urbanas, por ejemplo, nosotros mayormente, nosotros podemos de verdad ver el impacto o tenemos esa experiencia indirecta a través de subió el plátano, ¿verdad? El precio del plátano, o estamos oyendo mucho más sobre lo que es la sequía y el impacto de la sequía a través de los periódicos o medios sociales. Pero, ¿qué tal si nosotros combinamos esas 2 experiencias, verdad? Los 2 son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque la experiencia directa hay una relación bien cercana a lo que es la percepción de riesgo. Por ejemplo, yo sé que vivo justamente al lado del río y que usualmente durante los meses de junio y septiembre, usualmente hay altos niveles de lluvia, ¿verdad? Eso significa que el río usualmente se inunda, lo cual yo estoy expuesta a ese tipo de amenaza. Entonces, mi percepción de riesgo es muy cercana a las amenazas y vulnerabilidades, a esa exposición. Pero no siempre esa percepción de riesgo se puede conectar a lo que es la experiencia indirecta, porque nosotros estamos un poquito desconectados de esa experiencia. Solamente nosotros
oímos de esos tipos de impactos o impactos secundarios que nos puede causar a nosotros. Entonces, tratar de crear esa conexión entre los dos, ¿verdad? Lo teórico con lo práctico. Eso es lo que crea lo que es resiliencia, lo que es sostenibilidad. La aplicación efectiva de lo que es las estrategias que son muy, específicamente efectivas y eficientes para esas personas, pero también entender lo que sería mucho más aplicable a las vulnerabilidades de esa persona o de esas comunidades. Y no solamente eso, directa e indirecta, también está el aspecto indirecto, ¿verdad? Que es el formal e informal. O sea, el informal es conseguir información sobre a través de los medios sociales o por los periódicos, pero también el formal, que yo voy a estar básicamente entrando en esta presentación, es con lo que es la educación, o sea, entrenamientos, workshops, lo que son los colegios. Y voy a estar hablando sobre la aplicación del programa de resiliencia y sostenibilidad en el Colegio Carol Morgan. La metodología fue basada en 4 elementos: la evaluación preliminar, el análisis y desarrollo, la implementación y después la evaluación, los resultados de todo lo que se había aplicado. La evaluación preliminar, como ya yo tengo una conexión bien cercana al Colegio Carol Morgan por ser mi alma mater y también por trabajar allá, fui directamente a lo que fue el análisis y desarrollo. El análisis y desarrollo fue la colaboración con los profesores, la identificación de todos los temas de lo que tiene que ver con resiliencia y sostenibilidad, lo cual fueron reducción de riesgo de desastres, lo que son cambio climático, lo que tenía que ver con resiliencia, lo que tenía que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Me sentaba con los profesores que querían colaborar conmigo y básicamente identificamos dónde en su currículum podíamos complementar esos objetivos con estos temas. Entonces estaba lo que era la implementación y era donde entraba las clases y nosotros creamos proyectos, daba clases específicos sobre estos temas, pero que era el aspecto de currículum, pero también hacíamos servicio comunitario. Nosotros conectábamos con las comunidades altamente vulnerables. Los estudiantes tenían que conectar con una actividad donde podían conectar lo teórico con lo práctico. Y donde estaba y el aspecto de entrenamiento, que era el entrenamiento con los padres, sobre cómo poder crear resiliencia en sus familias o tener un plan familiar ante emergencias. Y también un entrenamiento con los profesores, cómo poder implementar esos temas dentro del currículum sin, vamos a ser sinceros, sin añadir más a su currículum. Entonces, trabajé con 6 departamentos en general. Con ciencia, trabajé con Earth, Space and Science y hablamos sobre cambio climático, amenazas naturales. En historia, hablamos sobre el ciclo de desastre, pero nosotros hablamos sobre la historia del desastre, porque es sumamente importante reconocer no solamente los desastres que han ocurrido aquí en la República Dominicana, o sea, a nivel local / regional, pero también global, porque hay una conexión, como hemos visto recientemente con COVID-19, que cualquier cosa que pase en una localidad puede tener un impacto global. Y después hablamos sobre políticas y programas. En estadística hablamos sobre el teorema de Bayes y nosotros básicamente con el teorema de Bayes analizamos los riesgos aquí en la República Dominicana sobre huracanes, sobre la sequía, etcétera. Entonces conectamos otra vez nuevamente lo teórico, pero también con lo práctico, porque hablamos sobre qué tipos de vulnerabilidades, cómo podemos hacer esos cambios o esos factores que deberíamos cambiar para poder reducir esos riesgos. En el negocio fue sumamente interesante porque los estudiantes ya estaban creando sus propios negocios, su business plan, pero nosotros en esa clase básicamente nos sentamos y basado en los 17 objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, tenían que elegir objetivos que ellos podían implementar en sus organizaciones para que no sea solamente un negocio en general,
pero también tengan un aspecto social y tener ese responsabilidad social con sus comunidades. Y después voy a hablar un poquito sobre el arte y la economía. Este es muy interesante porque cuando estaba colaborando con la profesora de arte, estábamos hablando de cómo podíamos implementar lo que eran los temas de reducción de riesgo de desastres. El arte es un aspecto muy importante para poder expresar lo que es historia, lo que es el aspecto psicosocial, y lo que es muy importante en el aspecto de resiliencia, ¿verdad? Porque resiliencia tiene un aspecto psicosocial y también cultural. En esa clase, básicamente, describí todo el ciclo de desastres con el grupo de estudiantes y era un grupo de niñas y ellas básicamente, basado en todo lo que habían aprendido en esa clase, pero también lo que habían investigado, desarrollaron a lo que ven en la pantalla en la izquierda, el ciclo de desastre a través de lo emocional, de lo que se puede ver en la cultura, de cómo las personas se pueden sentir en ese ciclo. Como pueden ver, hablamos sobre la información y cómo la información puede ser de distintas maneras. ¿Se recuerdan lo que había mencionado sobre esa experiencia indirecta y directa? Hablamos sobre esa diferencia, ¿verdad? Después hablamos sobre el tiempo, que hablamos sobre la oportunidad, la ventana de oportunidad, que es sumamente importante para poder crear cambio, para concientizar, para sensibilizar y también para hacer cambios en la política. Y pueden ver cómo esa transformación, la espera ante el desastre, la incertidumbre. Algunas de las estudiantes que estaban en esa clase, he hablado con ellas después de esa clase, pero también a través del COVID-19. Y me habían mencionado de que mucho de lo que habían puesto en el mural es exactamente el proceso que han sentido durante el COVID-19, que es sumamente importante para ver esa conexión, ¿verdad? Y después el otro aspecto, que es la de economía. El profesor de economía y yo estábamos básicamente indagando de cómo poder aplicar lo que era Systems Thinking. Con los estudiantes le enseñamos Systems Thinking. Systems Thinking era básicamente encontrar un problema y basado en ese problema crear conexiones de diferentes factores. Puede ser social, económico, político, de salud. En esa clase, básicamente nosotros le dimos un problema a los estudiantes y como grupo nos paramos enfrente de la pizarra y básicamente hicimos todas las conexiones. Al final encontramos factores que fueron sumamente primordial para poder lo que era en ese tema, era sobre el uso del plástico. Y nosotros nos dimos cuenta cómo eso impactaba lo que era el medio ambiente, cómo eso impactaba lo que era la salud, cómo eso impactaba la economía, que si nosotros podíamos reducir, en realidad incrementábamos la economía en otras áreas, como reducir problemas de la salud, por ejemplo. Y quiero destacar también que en los proyectos de historia, ciencia y estadística y negocio era muy práctico, similar, porque ellos tenían que establecer y hacer esas conexiones, no solamente teóricas, pero también de día a día. Especialmente en historia, tenían que implementar de un aspecto local a lo que era regional y global, en términos de políticas. Y como he estado diciendo, estas son experiencias indirectas. Ahora vamos a hablar sobre las experiencias directas. En la clase de ciencias estábamos hablando sobre infraestructura, sobre topografía, sobre el uso del suelo y cómo nosotros nos hemos desarrollado en áreas urbanas. Y nosotros fuimos a Gualey. Muchos de los fuimos a tomar el teleférico y analizamos básicamente las infraestructuras de esas áreas. Y nosotros hablamos sobre cómo eso puede crear vulnerabilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Ese análisis de vulnerabilidad. Pero también cuáles eran sus riesgos. Hablamos sobre el río e inundaciones. ¿Qué pudiera pasar si venía un huracán categoría 5, ¿verdad? Que es una posibilidad. ¿Y cuál sería el impacto en esa zona? ¿Cuántas personas pueden perder sus casas? ¿Cuántas personas pudieran perder sus vidas? Y entonces crear
una concientización sobre qué ellos pudieran hacer para poder de verdad crear cambio. Porque estamos hablando sobre estudiantes que tienen esa oportunidad de verdad entrar a esas comunidades y crear cambio en las políticas, con los negocios, etc. Y después un proyecto que me fascinó, que era el Eco Day. Un sábado, básicamente, un grupo, aproximadamente 50, 60 personas, padres, estudiantes y profesores, nos reunimos al principio del día. Hice básicamente un entrenamiento de qué deberían estar viendo durante ese día y qué deberían estar reflexionando a través de lo que era el servicio comunitario. Y se dividieron en dos grupos. Uno fue el Mirador Sur y básicamente hicimos recolección de basuras. Y después otro fueron a una fundación donde, como ustedes pueden ver ahí, básicamente crearon un garden, ¿verdad? Donde podían, esas personas que están en esa fundación pueden tener tomates, lechuga y pueden ser mucho más, tener comida más asequible, lo cual ahora mismo durante el COVID-19 me imagino que fue sumamente exitoso tener esos recursos, ya que era muy limitante sobre la comida. Entonces, al final nosotros hablamos sobre reflexión, de qué ellos podían hacer, cuáles cambios querían ver. Entonces, esa conexión de lo que es la experiencia indirecta, ¿verdad? Lo que es la teoría. Y después la experiencia directa con lo que son las vulnerabilidades, las amenazas, no directamente el impacto de la amenaza, sino las posibilidades de lo que puede hacer las amenazas, o mejor dicho, los fenómenos naturales, ¿verdad? Y cómo tener esa relación entre los dos. Basado en esos proyectos que hice en ese año con los estudiantes, una de mis estudiantes básicamente me invitó a su fundación Grassroots, donde hice un entrenamiento con los niños en esa comunidad de Azua sobre las epidemias, sobre el uso del agua, de cómo poder reducir la contaminación de los ríos, de cómo ellos podían mejorar el tipo de agua que ellos estaban consumiendo. Y fue sumamente exitoso, donde en este verano vamos a estar estableciendo algo muy similar y crear esa conexión con el COVID-19. Y ahora va a ser específicamente con los padres. Y eso estábamos hablando sobre entrenamiento. Durante todo este proceso, durante las clases, yo había básicamente creado un cuestionario con los estudiantes para de verdad entender cuál era su percepción de riesgo, cuál era su percepción de resiliencia, cuál era su percepción de resiliencia en sus comunidades. Y básicamente lo que se había encontrado es que menos del 30% de los estudiantes, 120 estudiantes fueron los que lo llenaron, este cuestionario, menos del 30% se sentían preparados ante un evento natural, ante un desastre, lo cual es sumamente importante de notar que eso debería haber una correlación con lo que es la resiliencia individual, donde 68% se sentían que tenía un nivel de resiliencia apropiado o se sentían que tenían resiliencia. Pero no solamente eso, esa resiliencia debería también tener una conexión con lo que es la resiliencia comunitaria. Yo en los últimos 10 años he trabajado en lo que es resiliencia comunitaria. Ese ha sido mi especialización. Y usualmente hay una conexión entre lo que es resiliencia individual y lo que es resiliencia comunitaria, donde cualquier cosa que me ocurra a mí puede ser que tenga un impacto con mi vecino o con la comunidad en donde resido. Pero no hay conexión entre los estudiantes. El margen tiene una gran brecha, lo cual significa que no están conectados con sus comunidades. Tienen esa experiencia indirecta con esas comunidades, ¿verdad? Entonces tenemos que conectarlos para que cuando estos estudiantes, estos niños, ¿verdad? Que van a ser los próximos políticos, que van a ser los próximos emprendedores, van a ser los líderes de los negocios, ¿verdad? Van a estar movilizando las políticas y la economía aquí en la República Dominicana. Tienen que entender esa conexión para de verdad crear cambio, ¿verdad? Porque la educación es el epicentro del cambio.
Y no solamente eso, a la izquierda pueden ver esa gráfica. Los estudiantes, cuando se le preguntó si a quién pudieran depender durante un desastre, solo 48% dijeron que podían depender de sus padres. Y después había un 28% donde dijeron que las organizaciones internacionales. Y después, como pueden ver, en el aspecto público y en el aspecto privado, aquí en la República Dominicana, hubo 10% que solamente confiaban en el sector público y 10% de las noticias locales. Pero no solamente el 4% era del sector privado, lo cual era muy interesante porque muchos de ellos, ¿verdad?, estaban en ese ámbito profesional con sus padres y no había esa correlación. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Y ahí donde es que voy a hacer la conexión con la pedagogía pública. Este programa fue establecido en un colegio privado, ¿verdad? Pero también se puede implementar, obviamente, con diferentes estrategias y diferentes actividades con el sector público, con los colegios, con las escuelas públicas. Pero no solamente eso, lo que es entrenamiento, lo que es concientización, lo que es cambiar de cultura, cambiar a través de la educación, porque la educación es entrenamiento, ¿verdad? Y es workshops. Podemos hacer esa transferencia de estrategias. En negocios podemos aplicar lo que son educación ante desastres. Y no solamente eso, cuando hacemos esa conexión entre lo que es la alianza público, privado y las comunidades, podamos hacer esa conexión, esa interrelación entre lo que es la resiliencia comunitaria, o sea, lo que es económico, social y el medio ambiente. Y así, a través de los entrenamientos y la educación, disculpen, podemos crear lo que es resiliencia comunitaria simultáneamente. Muchísimas gracias. Maylin, gracias. Gracias. Fue interesante ver esta faceta de la residencia. Entonces, las zonas que mencionó Maylin están en Santo Domingo, en la República Dominicana. Sí. Gualey tiene una reputación en ambos sentidos. Es una zona que muchos llaman barrio en el mal sentido y desde... Sí. Hace un tiempo ya son parte de las zonas que son punto de atención para desarrollar justamente la resiliencia. Exacto. Y no solamente eso, o sea, se ha desarrollado esa zona muchísimo en los últimos 5 o 7 años, o sea, estableciendo el teleférico. Así es. Pero también se necesita crear esa concientización sobre que estas comunidades todavía existen y necesitan esa conexión y esa asistencia para poder crear resiliencia. Excelente. Maylin, muchas gracias de nuevo a ti, a Peter, por compartir con nosotros esos temas. Realmente fue muy, muy interesante, de mucho provecho para todos los participantes. Así Gracias. que gracias. De nuestro lado vamos a seguir con Raúl. Raúl, te voy a pasar en co-host. Tú estás aquí con nosotros, Sí, ¿verdad? sí, ya estoy por acá. Muy buenos ¿Qué tal, días. Gracias, Raúl? Timothy. Muy Bienvenido. bien, gracias a Dios. Gracias. Voy a compartir tu perfil para que la gente te descubre. Ah, bueno, tú ya estás ya en línea, todo eso, pero vamos Sí, a... adelante, adelante. Si gustas, comparte el perfil, no hay problema. Ok, perfecto. Déjame hacerlo así.